Hola Elia, buenas tardes. Es viernes, toca hablar de derecho. Bueno, ya sabéis que vamos a hablar de la simulación del delito y de la denuncia falsa. Y bueno, voy a utilizar una noticia que salía en el periódico de Información esta misma semana como hilo conductor para explicaros la diferencia entre estos dos delitos y en qué consiste cada uno de ellos. La noticia decía que un varón de unos 35 años había puesto una denuncia ante la Policía Nacional de Elche porque unos individuos le habían sustraído su vehículo a punta de pistola o a punta de navaja, no recuerdo muy bien, pero bueno, en el caso no nos afecta. Y que finalmente estos individuos habían tenido un accidente en una de las rotondas, habían abandonado el vehículo y bueno, y esta persona no había tenido otro recurso u otro medio que tener que presentar la oportuna denuncia ante la Policía Nacional y así pues poder reclamar esas cuestiones, el siniestro, la reparación del vehículo a su compañía de seguros. Pues bien, ¿cómo termina este asunto? Bueno, termina con este señor puesto a disposición de la autoridad judicial porque había cometido un delito de simulación de delito. ¿Qué significa? Había inventado toda la historia del accidente, del robo, de todo esto, pues para poder cobrar, para estafar al seguro y poder cobrar la indemnización que no hubiera podido cobrar en el supuesto de que hubiera sido él el que hubiera provocado el accidente. Bueno, pues una cosa que en principio parecía que no iba a afectarle, acabó pues imputándose un delito, como os digo. La diferencia entre la denuncia falsa y la simulación del delito es importante en cuanto a las penas, pero bueno, obedecen al mismo criterio, y es que no podemos utilizar el derecho a nuestro antojo y no podemos inventarnos historias para conseguir nuestros objetivos ilícitos. La denuncia falsa, bueno, os voy a leer lo que dice el Código Penal respecto de la simulación de delito. La simulación de delito, bueno, es el que ante una autoridad o funcionario señalara en el artículo anterior, es decir, juzgado, policía, simular ese responsable o víctima de una infracción penal o denunciar a una inexistente procurando actuaciones procesales. Es decir, los requisitos del tipo penal al final son los siguientes: que el autor se inculpe de ser responsable de una infracción penal o que simule ser la víctima cuando no es así. Y también están dentro de este tipo penal pues denunciar una infracción penal inexistente, simular ser responsable o víctima. Realizar la simulación o denuncia ante funcionario o autoridad judicial, ¿vale? Es decir, ante la Policía Nacional en este caso o ante el juzgado de guardia si correspondiera. Y bueno, y lleva aparejado pues que a partir de ahí se lleva a cabo una investigación y que se desarrollen unas actuaciones procesales. La pena impuesta es una multa de 6 a 12 meses. Esto que parece que no sucede, pues tengo que deciros que sucede muchísimo. Se simulan muchos delitos para cobrar del seguro, ya sea por robo, algo tan sencillo como me han robado el bolso o me han robado las llaves, me han pegado un tirón del bolso y me han robado el DNI para no pagar las tasas del DNI o para reclamar a la compañía de seguros de nuestro hogar el cambio de la cerradura. Todas esas cosas que parece que no tienen ninguna importancia, pues bueno, llevan aparejadas, como os digo, una multa de 6 a 12 meses. Sin embargo, la denuncia falsa sí que tiene unas penas mayores, porque a diferencia de la simulación de delito, en la denuncia falsa lo que hacemos es imputar a una persona en concreto, ¿vale? Con lo cual empezamos toda la maquinaria en contra de una persona en concreto, por ejemplo, de nuestro vecino, ¿vale? Nuestro vecino nos ha robado, o fulanito me ha pegado, o menganito me ha rajado las ruedas del coche. En la simulación de delito lo que hacemos es hablar de unos responsables genéricos, la mayoría de las veces desconocidos. Esos encapuchados, si recordáis el caso del niño de él, la cuidadora, bueno, la cuidadora no, la pareja de su padre simuló un delito y finalmente el niño falleció, simuló que habían sido unos encapuchados los que le habían llevado al domicilio, le habían toqueteado y habían asfixiado al menor. Finalmente se comprobó, porque la policía no es tonta, hay muchas contradicciones y bueno, se utilizaron como en estas cosas también cámaras, testigos que habían visto o que no habían visto, y entonces en este caso también les llevó a pensar y a demostrar que había sido una simulación de delito, aparte de la pena impuesta por homicidio que le correspondiera, pero bueno, es una pena más en el escrito de acusación del fiscal. La denuncia falsa, como os decía, es lo mismo, es imputar un delito a una persona, ¿vale? La imputación debe ser falsa,
y hay una obligación de actuar por parte de la autoridad cuando se denuncia, es decir, empezaría lo que hemos dicho, la maquinaria procesal o la maquinaria penal en el caso que correspondiera, o la maquinaria, la del tipo que corresponda. Este delito, como dice el Código Penal, tiene impuesta una pena de 6 meses a 2 años, ¿vale?, de prisión, ojo, ya estamos hablando de cosas más importantes, y una multa de 12 a 24 meses si se imputará un delito grave. Si se imputa un delito menos grave, estaríamos hablando de una multa de 12 a 24 meses, y si es un delito leve, pues una multa de 3 a 6 meses. Pero ojo, las denuncias falsas, como habéis visto, ya hay delito de prisión, o sea, ya hay pena de prisión, estamos hablando de delitos, imputación de delitos importantes. Os voy a poner un ejemplo. En disputas vecinales hay denuncias cruzadas. En la violencia de género pueden haber denuncias falsas, tanto de una parte como de otra, pues para que, como os digo, para que empiece la maquinaria procesal y haya un juicio y unas consecuencias civiles, penales, en el caso que corresponda. Así que, con esto lo que quiero deciros es que el derecho, en definitiva, no es más que una serie de derechos, una serie de obligaciones, y las consecuencias o la repercusión, la responsabilidad que lleva aparejada no cumplir esos derechos o no respetar esos derechos o no cumplir esas obligaciones. Así que lo que os quiero decir con esto, y de eso se trataba el tema, es que no podemos utilizar el derecho como un instrumento, no podemos burlarnos de la justicia, no podemos obstruirla y no podemos hacer a nuestro antojo lo que queramos pensando que estamos amparados en esos derechos que tenemos. Y sobre todo, ojo, hay un componente de fraude detrás que también es una acción delictiva, ya sea a compañías de seguros o hacia otras personas. También llevan aparejadas muchas veces coacciones, es decir, si no me haces algo, te denuncio. Y pues hay que erradicar la simulación de delitos y las denuncias falsas, porque os digo, hacen mucho daño, retrasan muchísimo la justicia. Y en el caso de las denuncias falsas, cuando imputamos a una persona, pues estamos condenándolas también muchas veces a la opinión pública y creando una situación injusta para esas personas. Así que, dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes, y ya os adelanto que seguramente hablaremos de Fondillón, que ha sido la segunda opción más votada por todos vosotros. Os mando un saludo.